Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos. Nuestro saludo de respeto, señoras y señores. Créanme que estamos luchando con nuestra conciencia. Yo creo que todos los ecuatorianos y principalmente las madres de familia, los padres de familia, los hermanos mayores en cada familia, en cada hogar, las autoridades gubernamentales, fundamentalmente las autoridades que dirigen, orientan, eventualmente se han quedado cortas ante el avance de una explosión de instintos que nunca los habíamos conocido en nuestra ya larga y dilatada vida. Hemos venido atrás del camino de la sociedad ecuatoriana desde ciudades pequeñas, no tan pequeñas, ciudades con halagos de sus hijos, ciudades que nos enseñaron el bien y contraatacaron nuestra intencionalidad de girar a espacios prohibidos por la moral pública, ciudades con padres y sociedades repletas de valores, verdaderas intermediarias y formadoras de gente buena, intermediarias de virtudes y formadoras de gente buena. Chicos que tuvimos nuestros deslices, que hoy resultan simplemente juegos de niños. Y el ejemplo de nuestros abuelos y de nuestros padres, no obstante nuestra condición económica, a veces de gran limitación, nuestra manera de ver libros, de estudiar los puntos estratégicos para una buena formación de carácter especialmente ético, nos hacen recordar páginas hermosas de la gente que ya murió y otra que está prácticamente ya en el escenario cercano a la muerte. Y entonces con ellos estamos conviviendo una suerte de reflexión y de desatino por lo que está aconteciendo en la sociedad ecuatoriana. Y alguna autoridad dice, ¿a qué momento, en qué instante perdimos la mira? Y esta sociedad se descompuso en todas las instancias. El causante fue la mala educación, fue el dinero, fue el mal ejemplo,
fue la corrupción, que ha destrozado a nuestra sociedad ecuatoriana. Nosotros imaginamos que acciones tan execrables, crímenes de tanta gravedad podían haber acontecido ya en estos tiempos o vienen aconteciendo desde hace mucho rato, porque no tenemos leyes, porque no hay ejemplos, porque no hay valores, porque la escuela, la educación está fallando, porque nuestra justicia se entregó a otro tipo de intereses, porque nos encanta el dinero, el dinero ha sido el motivador de una violencia social impresionantemente grande. Hola, doctor, bienvenido. El doctor Raza. ¿Cómo está, doctor? Permítame, señoras y señores, que saludemos a una de las figuras más importantes de la Judicatura Nacional, el estamento institucional donde se arman las mejores herramientas de normatividad, se forman las gentes, se seleccionan jueces y activistas en procura de mejorar a la justicia, de darle otro tipo de herramientas para combatir el crimen. Crímenes a los que yo me quería referir, crímenes atroces, inimaginables para el espíritu ecuatoriano. De eso con nuestro invitado, el doctor Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a tratar. Lo que le pido es el tratamiento, doctor, abierto, sin reservas de ninguna naturaleza, si es que a la Judicatura le faltan herramientas, pues las ubiquemos en esta mesa de trabajo y frente a estos micrófonos escuchados por buena parte de la población, especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito y en nuestra región serrana. Estamos saludando a Riobamba, obviamente, y estamos con el doctor Stalin Raza, un distinguidísimo penalista. Vamos a trabajar esta mañana también con un hombre que ha respetado y tiene una procedencia muy digna desde una comunidad de gente de clase media como quien les habla, que nos hemos acostumbrado a estar a veces delirando en contra de los antivalores, pero nunca imaginamos que delitos que veíamos en películas que incluso nos prohibían verlas nuestros padres, ahora se han convertido en una cotidianidad en el escenario maravilloso del Ecuador. No estamos bien. Definitivamente algo pasa a nuestra sociedad. Distinguido doctor Néstor Arbito, distinguido doctor don Stalin Raza, distinguido doctor don Milton Castillo. Ya mismo estaremos para hablar también de las limitaciones y de las enormes posibilidades y angustias que vive la Policía Nacional, el ente de combate a los crímenes y delitos que hoy toman la forma y el nombre de atroces, lo máximo, el nivel de maldad sin límite. Y no estamos exagerando.
la forma como describen los compañeros cronistas policiales, antes se llamaban así, los que cubren fuentes de la violencia social, ven un proceso de desmadre de nuestras altas virtudes, que las supimos nosotros ofrecer como una contribución de aliento a la vida social, a la vida normal. Ya tenemos detenidos por el crimen de Emilia, esta guagua tan linda, esta niña que confió en alguien, con una carita también de joven, muy bien formado, de un hombre confiable. Su rostro lo denota así en las tomas que exhiben los medios lojanos. Y ahí estamos, tratando de hilvanar razones que pueden haber llevado a la sociedad ecuatoriana a esto que ya es una actitud repetitiva. En la capital lojana, por ejemplo, gente buena. Mi saludo al pueblo lojano. Mi sentido pésame a todo el Ecuador por esta vergüenza que como sociedad estamos pasando. A la capital lojana, o en la capital lojana, dice Lineida Castillo, redactora del diario El Comercio, en la capital lojana no existe una cuadra donde no esté pegada la foto de Emilia. Es la niña lojana de apenas, entiéndase bien, 9 años. 9 años. Rostro hermosísimo, redondo, un cabello ondulado. El martes fue hallada sin vida en una quebrada, con indicios de haber sido quemada. Ayer hubo enorme tristeza en la ciudad del sur del país. Gente buena, la lojana. En su escuelita, la Zoila Alvarado, así es el nombre del colegio, decretaron 3 días de luto. En el interior de la capilla del colegio Santa Marianita de Jesús se armó un altar con gran cantidad de ramos de flores, mantas blancas para recibir los restos de la pequeña. Grupos de estudiantes de diferentes centros educativos entraban y salían de este lugar. Arribaron conocidos y desconocidos, todos lo acompañaron, y su familia en rezo frecuente por Emilia. Y ahí un fondito de música religiosa que se escuchaba permanentemente. Ya podemos imaginar este escenario, señoras y señores. Era un escenario de profunda tristeza y de sentida vergüenza por lo que había pasado. Especialmente, no hay necesidad de que Loja y sus pobladores se sientan semiculpables de este teatro de acontecimientos, de haber sido el escenario de este crimen horrendo. Todavía no conocemos los detalles, y ahí es cuando nos revelamos. El momento en que vamos a conocer los detalles, si no nos ocultan ni los jueces, ni los agentes de seguridad, ni la Policía Nacional, ni los investigadores, que seamos francos y categóricos con el país para que nos demos cuenta entre todos de lo que, a dónde hemos llegado, ¿no? De lo que ha fallado en nuestra formación, de lo que han hecho los malos juristas, los que perdonan a cambio de dinero, los que disimulan o disminuyen las penas,
Y si se trata de penas los malos legisladores, no creo. Venir ahora a decir hay que imponer la pena de muerte. Ya nos faltaría solamente por cada crimen, aludiendo al descuidado, a la gente del Estado descuidado, mal sancionador, nunca celoso investigador, descubridor de causales, los sociólogos, los psicólogos, ¿cómo se llaman ahora? Tienen un nombre muy fino. Exactamente, doctor. Bueno, y desde las oficinas judiciales se conocía que el juez falló en contra de 3 detenidos, a quienes solo los identificó como José N., Manuel A., Tania Y. Hay una dama, hay una señorita. El jurista ordenó una investigación en contra de ellos por trata, violación y asesinato. Tras el fallo judicial fueron recluidos en la cárcel de la ciudad hasta que se aclare todo. Tras el fallo judicial fueron recluidos en las cárceles de esa urbe sureña hasta esclarecer o aclarar todo. Hace 2 días, doctor Arbito, representante en esta plática del Consejo Nacional de la Judicatura, nos encontramos con un titular más o menos importante en 2 periódicos de gran prestigio y de enorme tiraje. Los 2 coincidían en estimar que apenas el 11% de 100 que habían ingresado a las cárceles por estos crímenes atroces estaban en las celdas. Los demás ya habían salido sin cumplir las penas. ¿Qué se llama eso? Gonzalo, muy buenos días, doctor. Muy buenos días con todos los compañeros del panel, buenos días con todos y con todas, uniéndome también a sus palabras de introducción, sobre todo en el sentimiento de pesar que tenemos todos como sociedad. Yo le agradezco la introducción que me hacía como miembro del Consejo de la Judicatura y vengo, claro, a hablar como en lo que yo trabajo y en lo que hemos trabajado muchísimo tiempo en el Consejo para mejoramiento del servicio de justicia. Pero también vengo como padre de familia y como ciudadano. La introducción que usted hizo me está escuchando atentamente porque creo que tenemos que enfocarlo así. No basta con decir si estoy haciendo bien o un mal trabajo, sino también que estoy haciendo como miembro de una sociedad. Esto nos involucra a todos. Hoy día todos somos un familiar de Emilia y de tantos niños y víctimas de todos los días, de víctimas de violencia social. Yo no creo que esto sea más o sea menos, o antes no existía o sí existía, no lo sé. Siempre escapo, no me gusta analizar si el tiempo pasado era mejor o era peor. Simplemente es el tiempo que nos toca vivir. Y es el tiempo que como instituciones debemos dar una respuesta, pero también es el tiempo en el cual como miembro de una sociedad y como un ser humano, también tengo un rol que cumplir. Yo quería comentarle, Gonzalo, hay unas reformas y es aquí cuando se ve todo el trabajo que hemos hecho en el Consejo. Las reformas que se hicieron en el COVID, por ejemplo, que nos permiten poder tener una respuesta mucho más efectiva. Los protocolos de intervención que hemos trabajado desde el Consejo de la Judicatura, que han permitido, por ejemplo, obtener estas medidas de allanamiento o incluso las órdenes de detención a través de cualquier medio, dicen los protocolos y la normativa, lo cual vuelve a la justicia más efectiva. Hay un indicador que da la UNICEF que dice que apenas el 15% de los temas de abusos contra menores, contra niños y niñas, son denunciados. Y ahí arranca un primer rol. Por eso decía que esto hay que enfocarlo desde una visión como sociedad. Si no se denuncian los hechos, muy aparte del tema que ha pasado en Loja, si no se denuncian los hechos, no se activa ningún aparataje estatal, ¿sí? Lo segundo es cuando se denuncian. Y se va a Fiscalía y en Fiscalía realizan una investigación. Y el tercer punto es cuando Fiscalía judicializa esta denuncia. Entonces, fíjese una cosa, si no lo denunciamos, UNICEF dice que solamente el 15% de estos temas se denuncian, ¿sí? De lo denunciado en Fiscalía, cómo se investiga y cómo llega a judicializarse.
La estadística que nosotros tenemos es que de los temas judicializados el 80% obtienen sentencia. Un 20% está en trámite. También hay prófugos y recuerden que, y es a donde queríamos apuntar como consejo de la judicatura, hay prófugos y cuando hay una persona prófugo no hay juzgamiento en ausencia. Creemos nosotros que un debate nacional que se debe abrir es permitir el juzgamiento en ausencia como hay en otros países para determinados delitos, como estos delitos que nos causan gran alarma social, en lo cual nos vemos como sociedad atacados. Poder permitir el juzgamiento en ausencia y como opera en otros países, que los recursos se generen una vez que la persona haya sido detenida, pero no ante la huida de esta persona, que es lo que hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso que nos reúne en Loja. Hay una de las personas, uno de los sospechosos que está prófugo. Es interesante poder poner en la mesa de debate esto como sociedad. Pero como sistema de justicia estamos siendo efectivos, se está dando respuesta, están estas personas detenidas, se ha obtenido y legalizado su detención y toda su etapa de investigación. Y bueno, gozan del debido proceso, gozan de la presunción de inocencia. Estamos en un Estado constitucional de derecho. El debido y luego proceso, doctor Arbito, es el que justifica precisamente lo que yo quiero que tengan la bondad entre todos de preocuparse. Le estoy hablando de una estadística nacional de que el 79%, eso vendría a ser, 79% de las personas penalizadas en los juzgados de la República, en las instancias judiciales del país, los que recibieron condenas por crímenes atroces, no digo de todo el universo de detenidos, ya han salido de la cárcel sin cumplir las sentencias que les daban, qué sé yo, pues de 10 años hacia arriba deberían ser, porque se tratan de delitos execrables, terribles. Gonzalo, ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, mi hipótesis la primera, ¿no les alcanza las cárceles? La señora ministra de Justicia, por ejemplo, interviene en las cárceles caritativamente y incide, influye, apoya, crea, no puede crear leyes, pero puede facilitar circunstancias para que se apuren los procesos, y eso está bien, es su obligación, y la de ustedes también. Pero el descontrol y el silencioso aparecimiento de perdones antes de hora, esta es la cosa, es ya un oficio o una especialidad o una especialización más bien de la clase abogadil, de los profesionales del derecho, que tienen ya sus, perdonen por el término, sus argollas de jueces también para producir escarcelamientos que no les hacen, digamos, no cumplen con el mandato social legislado de que tienen que pagar esas culpas. Y a la vuelta de 3, 5 años, gente que ha sido sancionada con penas súper mayores, salen nuevamente a la calle, sin la sanción que rezaba la correspondiente sanción. ¿Qué le parece, doctor Arbito, que un penalista nos dé una opinión después de lo que usted diga en este momento? Sí, porque es importante aclarar la estadística. Y yo creo que ya voy viendo... Pero usted vio esa estadística. A ver, lo que pasa es una cosa, que no se contradice con lo que yo estoy indicando. Fíjese, no solamente le estoy diciendo a nivel general de los delitos, específicamente en los delitos que han tenido que ver con judicializaciones de denuncias de abusos contra menores, el 80% están condenados, están sentenciados, que es hasta donde llega ¿Están la en función. las cárceles? Está en la cárcel, porque me han condenado. No si yo cuando estoy condenado... La estadística es de las gentes que han salido de la cárcel. Es que usted también indica ahí Antes de hay que los cumplan... perdones o hay la media. Entonces, a mí me sentenciaron a tantos años. Cumpliendo mi pena, me acojo, como tengo derecho, porque así está en la legislación, al sistema abierto, al sistema semiabierto. Otras funciones del Estado me dan el perdón, el indulto, la amnistía.
Eso es otra cosa, porque eso ya no tiene que ver la función judicial. La función judicial ha condenado. Entonces, yo sí creo imputando esto a judicatura para nada. Entonces, estoy contando al país lo que está ocurriendo en este momento. Puede que esa estadística esté desmesurada, puede que esté... Yo la verdad sí habría que revisarla, pero como le digo... ¿Cuántas sentencias sabe usted? ¿Cuántas sentencias se han dado en los últimos 10 años? Mire, solo por ponerle una década. En temas de abusos de menores, el 80% de los temas judicializados están sentenciados, lo cual tiene concordancia con que el 75% de las personas privadas de libertad ya tienen sentencia, cuando antes, recuerde usted, había un abuso de prisión preventiva. Muchas de esas personas estaban en prisión preventiva, nunca tenían sentencia y tenían que salir a la calle. Eso es un tema de seguridad jurídica. Cuando puedo evitar sentencia, esa persona está como una medida cautelar, está cumpliendo una pena. Si posterior a esa sentencia existen estas figuras, y como usted ha indicado, debemos analizarlo también como sociedad si necesitamos algún tema de reforma. Comparto también plenamente con usted, el tema no pasa por poner ni penas de muerte ni cadenas perpetuas. Si fuese así de sencillo, países que tienen la pena de muerte o la cadena perpetua no tendrían delitos, y posiblemente son una de las sociedades más violentas que conocemos. Entonces también el tema, por eso indicaba, pasa por un rol como sociedad, y como mi rol de padre, mi rol de miembro de un grupo social. Vamos a ver, entonces Milton y Stalin, por el tema cuya especialización en este momento va a ser más, goza de mayor expectativa del público radio oyente, le pido, Milton, que escuchemos al penalista Stalin Raza. ¿Qué dice de todo esto que estamos tratando de poner más o menos en órbita en el imaginario social? No hemos acusado mayormente a nadie, pero sí estamos contando realidades de que de las cárceles salen los sentenciados muy rápido. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Néstor, Milton. A la audiencia que nos escucha también un saludo. A ver, yo pienso que vamos a empezar haciendo dos señalamientos sobre lo que acaba de decir Néstor hace un momento. No es tan cierto, Néstor, que la función judicial se desentiende después de que dictó sentencia. No he dicho eso tampoco. Y una de las omisiones, una de las cosas en las que está moroso el Consejo de la Judicatura es en la creación y la implementación de los juzgados de garantías penitenciarias. ¿Están creados a nivel nacional? Porque, pues sí, pero no están ejerciéndose. No, están ejerciéndose. Porque 400 jueces penales. Pero deje que nos explique. Esas competencias Néstor, están a cargo de los jueces primero de garantías penales, que están ejerciendo las dos funciones. Cuando el Código dice que deben existir jueces de garantías penitenciarias, porque no es lo mismo el juez de garantías penales, que se encarga de una fase del proceso, la de juzgamiento, que otra, que los jueces especializados que deben encargarse de la etapa de ejecución. Y estos jueces no están funcionando. Y estos jueces son los que deberían preocuparse justamente de estos recursos, de los incidentes que se producen en la ejecución de las condenas, de controlar la legalidad y no dejar librado a que el Ministerio de Justicia sea el que decide de manera discrecional, o por lo menos no con control judicial efectivo, que es lo que hace con los regímenes abiertos, semiabiertos, en fin, con los traslados, con las formas en las que maneja el sistema de rehabilitación social. Es una primera cosa. Una segunda cosa... Y además puede haber una marca política que a título de revolucionaria o concibiendo el Ministerio de Justicia de que es una injusticia lo que se está cometiendo, disponen o facilitan escenarios y caminos por donde transitan otro tipo de resoluciones que hacen que salga la mayor parte de los penados de las cárceles. También es otra posibilidad que no me atrevo yo a decir que es una realidad concreta ni mayoritaria en este tipo de casos. Tenga la bondad. Sí, a ver, el Ministerio de Justicia tiene y debería tener a su cargo el tema administrativo, la infraestructura de los centros de privación de libertad, que tengan los servicios adecuados, que tengan el número de vigilantes necesarios por cada uno de los habitantes de esos centros, mirar que no estén hacinados, estas cosas. Pero la ejecución penal tiene que tener un control judicial, y un control judicial especializado.
Porque Especializado, no es lo así es, mismo. Stanley, sí, y en eso quiero hacer hincapié porque después se va una desinformación. Existen los jueces de garantías penitenciarias. Esa competencia creada por la ley del Consejo de Legislatura también se le ha dado a los jueces penales para poder tener cobertura nacional. Y está siendo efectivo. Y ahí ¿Qué ese control funciones judicial. cumplen, doctor? Porque, doctor, es que a veces caemos en el error de pensar que porque tengo un letrero distinto soy especializado. La especialización viene por formación, como el doctor Raza. El doctor Raza interviene en paneles como constitucionalista, como penalista, y yo valoro mucho la opinión profesional. Eso no quiere decir que si yo constitucionalista no puedo opinar de otro tema. De hecho, Stanley lo hace. Y aplauso. Y muchos colegas profesionales saben que tienen distintas áreas de especialización en las que intervienen. Sí. Igual opera. ¿A dónde este va tipo de eso, jueces. esa reflexión? Sí, que tengo el juez de garantías penales y el juez penal. Esas dos competencias las tiene hoy el mismo juez. Ya. 400, más de 400 jueces a nivel nacional, cobertura nacional para poder darlo en todo el país. Ojo, lo que va a debatir el juez de garantías constitucionales, y eso también por eso había que aclarar lo que señala Stanley, yo no he dicho que la función judicial se desliga en el tema del cumplimiento de la pena. Lo que se aclaraba es la estadística que usted indicaba. O sea, la función judicial está llegando, primer hito, a dictar una sentencia. 80% de los casos sentenciados, 20% están en trámite. Hay casos de gente prófuga que no podemos resolver ni sentenciar en ausencia. No estamos hablando, sino de la gente que estaba en la cárcel. Entonces, primero hay que dejar claro eso. Entonces, la gente que está en la cárcel, sí, está cumpliendo un régimen penitenciario que lo administra, como ha indicado Stanley, el Ministerio de Justicia. Tienen por derecho poder someter a conocimiento del juez de garantías penitenciarias los sistemas abiertos o semiabiertos, que lo hace un juez de garantías penitenciarias, que también es un juez penal, sí, pero está especializado, está formado para poder debatir. ¿Por qué abandonan las cárceles tan rápidamente y en un momento dado? Bueno, yo no sé si rápidamente o no, porque primero hay que cumplir los en requisitos un de ley, momento ¿no? dado hacen una sumatoria de cuántos sentenciados permanecen guardando prisión, pues cumpliendo las penas, digamos, ¿no? Con todo el derecho, naturalmente, a reclamar una inequidad, a que los jueces comprueben, entre comillas, de que quien los sentenció estuvo equivocado y que hay otras realidades, ¿no es cierto? Hay otras comprobaciones de carácter social o normativo que hacen pensar que ese caballero está injustamente pasando o pagando una pena a la que no tenía él responsabilidad. Perdone, doctor. Sí. Yo le pregunto, con todo el respeto, muchísimas gracias por esta contribución gigante que nos va a dar el señor comandante general de la policía. Mil perdones, doctor, pero tenemos que al general Mantilla aprovecharle. Gracias, general. Estamos hablando, las cárceles, se dice que en las cárceles el 79% de los detenidos en las cárceles de todo el país se encuentran ya en libertad, no obstante que sus condenas aluden a periodos de detención muchísimo más amplios. La queja de los agentes policiales ha sido casi permanente y reiterativa en el sentido de que más se demoran en detenerlos que los presos abandonan las cárceles. Y entonces todo el trabajo de investigación, de seguimiento, de peligrosa investigación y peligroso seguimiento a los delincuentes, a los criminales, a la gente más peligrosa, a los enfermos psicológicos, que estamos en la obligación también de ayudarles, cierto es, pero no de perdonarles o de que tengamos nosotros en ejercicio a un escuadrón en cada urbe, muy conocido además por el vecindario, muy conocidos abogados que se dedican exclusivamente a esa especialidad. Eso también hemos conocido los periodistas. ¿Cuáles son las razones de que a las cárceles van y salen rápidamente y ustedes tienen que volver a poner nuevamente gente tras esas y hacer un seguimiento de reconformación de pandillas, de reestructuración de gente que le hace tremendo daño a la sociedad ecuatoriana?
Usted tiene las palabras y las experiencias más nutridas y más propias. El periodista solamente deja sugiriendo. Pero de esto, alguna vez con importantes jefes policiales y militares hemos hablado. La fragilidad en cuanto a las cárceles, no por fuga nomás, sino los profesionales del derecho, los señores abogados especializados en sacar de la cárcel. Este es bueno para sacar de la cárcel antes de que cumpla la pena. Y cuando regresa la Policía Nacional, tiene que enfrentarse porque ya le ve al que le capturó, ya pasa a convertirse en un peligroso adversario que puede determinar incluso, y eso ha pasado en la experiencia estadística de ustedes, se convierte en peligroso enemigo, adversario, en pos de desquite del agente policial o del grupo de policías que optaron por detenerlo o investigarlo. ¿Es verdad lo que yo estoy diciendo? ¿Con qué limitaciones o esclarecimientos adicionales? Mi comandante general, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un saludo cordial a todos. Bueno, hemos mejorado. Hay mayor coordinación con la Administración de Justicia, con todos los actores de la Administración de Justicia, con Fiscalía, con la función judicial. Estamos haciendo procesos investigativos más sustentables. Ya en contra de la delincuencia organizada, estamos abriendo investigaciones previas, se tienen las autorizaciones para evidenciar, para hacer filmaciones, seguimientos. Entonces, ya las evidencias y de la actividad criminal que realizan estas organizaciones y sus miembros están siendo filmadas, están siendo registradas en medios técnicos, y eso determina que haya un proceso judicial y el fiscal tenga los medios, los indicios probatorios y los eleve a prueba ya en una audiencia para que puedan existir sentencias. Lo que sí hay problemas son con los delincuentes prolíficos, los delincuentes habituales, aquellos que son delincuentes comunes, que ya tienen 20, 30 detenciones y que son aquellos que lamentablemente ya viene a ser un problema social. Entonces, en eso sí hay una especie de, ahí viene la contravención cuando no pasa el valor del delito de la cantidad fijada por la ley. Entonces, ahí viene como que nos desespera a nosotros porque son los mismos los que ingresan y salen, pero este es un tema ya de a veces que se roban el celular, son robos menores, pero que son los que más inciden en la inseguridad de los ciudadanos. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo varias estrategias y también tratando de evitar esos robos, ¿no? Pero sin embargo, en los centros de rehabilitación social nosotros tenemos un importante componente en apoyo al Ministerio de Justicia. Tenemos alrededor de 2.200 policías en este sistema y vamos a inicios de año vamos a tener una reunión con el Ministerio de Justicia porque queremos fortalecer los mecanismos de seguridad y control de accesos a los centros de rehabilitación social, pero lamentablemente al interior tenemos que los detenidos, los PPL, las personas privadas de la libertad, forman también grupos y ciertas mafias que empiezan a extorsionar. Esta semana desarticulamos organizaciones delictuales dedicadas a la extorsión a familiares, a internos, es decir, queremos ser fuertes en desarticular al interior de los centros de estas organizaciones. Perdón, en general, digamos, la preocupación es la siguiente. Hace más o menos unos 10, 12 días, dos importantes rotativos y compañeros que seguramente nos están escuchando, pero los envíos, el uno era de Guayaquil y el otro coincidía con un envío redactado en Quito. De las realidades de las cárceles, se decía que más o menos el 79, y en el uno decían, apenas en las cárceles están el 11% de los que sufrieron condena.
los demás ya han abandonado los centros de detención. No es que las cárceles están vacías, para eso hay la delincuencia que viene. Entonces yo me he puesto a pensar de que tal vez el sistema carcelario nacional, limitado como está, falto de apoyo como Estado, no obstante que se han construido cárceles, se ha distribuido mejor a los compatriotas detenidos, se ve que hay ausencia de cárceles, se ve que hay un déficit de lugares donde pueden ellos especialmente revolucionar su imaginario de vida y reformarse, si cabe el término, en términos de valores. ¿Qué información tiene la policía? Porque de lo contrario yo no tendría asidero con lo que decían esas crónicas, de que más se demora la policía en detenerlos que el tiempo que salen rápidamente a seguir no delinquiendo, no solamente los delincuentes, digamos, permanentes, sino la gente que ha cometido en primeras ocasiones, en primeras instancias, delitos execrables que no cumplen las penas para las que fueron así definidas por los juzgados penales del país. En este sentido, ¿usted cree que todas las sentencias se cumplen y ustedes se benefician de que esa gente sale con bastante temor de volver a acabar su vida dentro de cuatro paredes? Perdone, de esta manera yo ubico la interrogante que nos hacemos los ciudadanos de la calle. Tenga la bondad de general. Sí, lo que sucede es de que hay varias personas detenidas en los operativos policiales y lo que hace la policía es poner a órdenes de la fiscalía, luego van a la audiencia de flagrancia y luego se inicia una instrucción fiscal por 90 días y dentro de esos 90 días el juez y el fiscal determinan si es que las evidencias que acopió la policía son las suficientes para seguir un proceso. Entonces, durante esos 90 días van saliendo, o después de esos 90 días en la audiencia les van dando la libertad. Pero sin embargo, hay una gran cantidad de personas detenidas que se encuentran en proceso. La Policía Nacional no hace el seguimiento de estos procesos, únicamente nuestro papel termina cuando ya ponemos a órdenes de las autoridades competentes, pero seguimos investigando, seguimos apoyando la investigación de la Fiscalía. ¿Y cómo cuida la comandancia a su personal cuando no cumplen las penas o simple y llanamente los delincuentes salen de nuevo con ganas de sancionar a quienes los apresaron? ¿Qué tipo de escuelas de formación o de tácticas de custodia grupal tiene la Policía Nacional? ¿O qué realidades adversas ha tenido que asimilar, digamos, precisamente por el desquite? Bueno, hay algunos casos. Nosotros hacemos análisis de riesgo y también protegemos a nuestros policías que son amenazados y también les ayudamos a poner la denuncia y le hacemos el seguimiento y el apoyo jurídico con nuestros asesores y los cambiamos de un lugar a otro, los protegemos, es decir que en poquísimos casos, yo no recuerdo, hace mucho tiempo que no se han dado casos de que sean represalias de algún caso que haya investigado un policía. Pero sin embargo, nosotros protegemos a nuestro personal y lo ideal es seguir mejorando esta relación y trabajo en equipo con la Fiscalía. Nos ha hecho mucho bien en muchos casos. Como siempre hay faltas de coordinación que son mínimas, pero siempre dispuestos a mejorar. Eso es lo que podíamos... Sí, general, usted y la institución no están sentidamente afectados por estas formas de crímenes que antes nos parecían de película. Ahora la situación es bastante grave. ¿A qué atribuye la Policía Nacional y qué previsiones está tomando, digamos, para que no se configuren pandillas
más peligrosas y formas de crimen que me va a ayudar los señores abogados a precisarle el doctor Milton Castillo, el doctor Ramiro Mantilla y también el doctor Néstor Arbito, el vocal del Consejo de la Judicatura, con breves intervenciones para que usted tenga la bondad, a nombre de la Policía Nacional, institución a la que nosotros queremos protegerla, especializarla, mejorarla en todas sus condiciones, porque es nuestra guardiana de seguridad. Y esto no es una alabanza gratuita porque estoy platicando con su comandante general, sino porque debemos enseñar a nuestros hijos a protegerse con la Policía Nacional. ¿Qué le preguntaría usted, Milton, al señor comandante general con la concreción del caso, si es tan amable? Gracias, señor comandante. Buenos días. Hay un denominador común en el accionar de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, de la ejecución de las penas, de la Policía Nacional, que es la presencia del Poder Ejecutivo siempre en las políticas macro. Ayer el señor fiscal general hizo una propuesta a la Asamblea Nacional de reformas al COIP, en donde se evidencia que hay una limitación grande en el proceso investigativo de Fiscalía, y Fiscalía tiene a la policía como su asesor, como su brazo ejecutor en materia investigativa, pero no tiene, de lo que dice ayer, se desprende de lo dicho ayer por el fiscal, todo el apoyo necesario para que ese trabajo mejore y se especialice. La pregunta es, ¿usted siente que la presencia del Ministerio del Interior jerárquicamente, administrativamente en la Policía Nacional ha mejorado la independencia, la especialización de la Policía Nacional en la investigación del delito? Bueno, sí, nosotros hemos mejorado. Siempre institucionalmente pedimos un ministerio que se dedique exclusivamente a la dirección política de la Policía Nacional, porque antes dependíamos del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, ustedes recordarán, tenía varias funciones. Tenía la política, tenía municipalidades, cultos y muchas otras cosas. Entonces no le dedicaban y no le ponían atención a la institución, a la Policía Nacional. Sí hemos mejorado, tenemos tecnología de punta, tenemos uno de los mejores laboratorios de criminalística, de ciencias forenses, tenemos laboratorios de ADN, nuestros sistemas de IBIS y AFIS en el tema de investigación. Estamos a la altura de cualquier policía, y tenemos nuestro personal, que es nuestra fortaleza. Ahora formamos parte del sistema de ciencias forenses del laboratorio de criminalística, pero estamos siendo parte del sistema. Lo que yo sí siempre nos mantendremos como institución es de que sí es bueno de que se tenga independencia. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho la experticia, la criminalística, y eso sí realmente debe estar en instituciones aparte, no en un solo, por ejemplo, la Fiscalía no debería manejar también todo el tema de las experticias de los laboratorios, ¿no? Es bueno que varias instituciones lo hagan y entregarle. Y una de las reformas más importantes que está enviando el señor fiscal Vaca es eso de que le den infraestructura y tecnología adecuada a la propia Fiscalía para que haga un ejercicio de investigación combinado con ustedes o algo por el estilo. ¿Esto no es conveniente? ¿Usted cree que el monopolio de la investigación, en el buen sentido de la palabra, señor comandante, debe estar en manos de la Policía Nacional? Yo diría, nosotros tenemos las capacidades para hacerlo y lo hemos hecho. Tenemos el personal especializado. Nosotros sí preferiríamos que bueno, aunque esto lo debería también, voy a conversarlo con el señor ministro del Interior, pero sí podríamos nosotros seguir y continuar con todo el tema criminalístico, que tenemos personal especializado, capacitado. Nuestro personal ha estudiado en Argentina, tenemos, es decir, la experticia para seguir haciendo eso. Así que es cuestión, nosotros también ponemos nuestro criterio, pero en definitiva
lo que al ciudadano le interesa es que le demos un servicio eficiente y que en esta situación... Pero la sociedad está altamente desesperada, tremendamente preocupada por lo que está pasando en el Ecuador. No estamos contentos con lo que está pasando en el Ecuador. Aquí hay una versión de un penalista como es el señor doctor Stalin Raza. Regálenos 2 minutos adicionales, señor comandante. Pero buenos días al señor comandante de la policía. Lo que yo no le entiendo es, no le entendí de pronto porque no capté bien el mensaje. El señor comandante de la policía está de acuerdo en que el tema criminalístico y el tema de investigaciones y peritaje siga a cargo de la policía, como acaba de decir ahora último. Sí, eso dice. O lo que dijo en primer lugar, que debería también delegarse a otras instituciones o algo de esto. A ver, yo quisiera que en eso nos precise, porque la legislación es muy clara. El sistema de investigaciones lo dirige la Fiscalía General del Estado. Y la Policía Nacional es un órgano auxiliar que le presta esos servicios a la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es la posición institucional, señor comandante? Bueno, mire, la Fiscalía dirige la investigación. La Policía Judicial es un órgano auxiliar. Entonces, hay delegaciones, el fiscal delega algunas situaciones dentro de la investigación. La toma de versiones, levantamiento de indicios de la escena del crimen. Pero también nosotros hacemos con nuestro laboratorio las experticias que también el fiscal dispone. Las aprovecha también. ¿Cómo? Comparte, digo, también la Fiscalía el resultado de las investigaciones y la tecnología de punta que ustedes tienen sí, o precisan. Así es, porque siempre un arma de fuego que está que fue levantada en una escena del crimen, la policía hace una experticia, ¿no? Y esa arma para asociarla al sospechoso o determinar de quién es. Pues esos son algo técnico que también se pone a órdenes de fiscalía y de los jueces, ¿no? Pero eso es conveniente que se polarice, digamos, tanto la tecnología, doctor Raz. Claro, o sea, la pregunta es, ya sabemos qué es lo que hace la policía, ya sabemos que tienen los órganos criminalísticos especializados. La pregunta es sobre lo que acababa de decir el comandante. ¿Usted está de acuerdo en que eso continúe a cargo de la policía o quiere que también se delegue a otras instituciones? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo y para seguirlo haciendo, pero todo depende. Nosotros como Policía Nacional, si nuestra posición es de que nosotros podemos seguir haciendo, podemos seguir mejorando. ¿Por qué salen tan rápido de las cárceles autores de crímenes execrables que deberían estar en número de 40 años o de 30 años? Salen a los 5, a los 6, a los 3 años, salen rápidamente y abandonan las cárceles. ¿Qué pasa con esa gente beneficiada por determinadas leyes construidas especialmente en la última etapa de este gobierno? No en la última etapa, sino en este gobierno. En la última etapa de la Judicatura Nacional, y aquí está uno de sus vocales para que también tenga la bondad de explicarle a la gente. La gente cree que hay facilidades para abandonar las cárceles por la buena vía, ¿no? Es decir, probando cosas que a veces no resultan ser realidades objetivas. Y entonces eso tiene que lidiar con ese universo la Policía Nacional. Adelante, comandante. Bueno, ese es un tema de la Administración de Justicia que yo no quisiera opinar. Ya. Pero sin embargo nosotros, como le digo, hemos mejorado mucho. Tenemos coordinaciones con Fiscalía para preparar los casos, porque somos un equipo en la investigación y se han conseguido cosas importantísimas. Seguramente hay mucho por hacer, pero la idea es ir mejorando y coordinando entre todas las instituciones del sistema de justicia. La última cosa, general, ¿por qué entonces nos creen que somos, como región latinoamericana, un escenario de impunidad? Bueno, la impunidad ha disminuido mucho, principalmente en delitos graves. Ha habido sentencias importantísimas. ¿Qué previsiones están tomando con respecto a los crímenes como el de Loja?
Bueno, nosotros ahí fuimos, lamentablemente, ya no pudimos evitar el crimen de la niña, pero la respuesta, ahí están los detenidos, seguimos investigando, hay 3 detenidos, estamos investigando la posibilidad de que sea una red, todavía no, ya el fiscal con el equipo de policía judicial lo harán, pero sin embargo hemos dado una respuesta inmediata y lamentamos el fallecimiento de... La hipótesis es que es una trama de trata, una hipótesis de trata. Sí, estamos investigando, hay varios indicios, pero sin embargo todavía no podemos... hay varios, posiblemente después habrá... el abanico de posibilidades se abre de acuerdo a las evidencias, a los teléfonos, a la información que hay en los teléfonos. Claro. ¿Hay alguna certeza en la policía investigativa? Sí, tenemos. Nuestros equipos están haciendo, pero no podemos adelantar. Obviamente. Un abrazo, una feliz Navidad, felices fiestas. Mil perdones por haberle molestado unos minutitos, mi comandante. No es una molestia, siempre será un gusto dialogar, y también quiero aprovechar para desearles a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y extranjeros que viven en nuestro país unas felices fiestas, y vamos a estar activados, la Policía Nacional, vamos a trabajar, tenemos operativos dispuestos para mejorar la seguridad y que todos los ecuatorianos disfruten. Qué bueno. Ahora sí, doctor Arvito. Ahora sí, doctor Milton Castillo. Ahora sí, señor doctor Stalin Raza, ustedes tienen la palabra. Gonzalo, si me permites, porque hay 2 temitas que sí quisiera dejar sumamente claro. Por el tema de lucha contra la impunidad, por ejemplo, a raíz del COIP en el agosto del 2014 se crea un procedimiento que antes no existía, el procedimiento directo, que es para delitos flagrantes menores, ¿sí? Que es para el robo de la billetera, del celular, de los aretes. Los agarran a esta persona y antes ese proceso solamente se tramitaba, solamente había una vía procesal, que era el procedimiento ordinario, que puede durar 1 año en indagación previa. En 1 año, los 3 que estábamos aquí en la mesa ya no lo acompañábamos para dar la versión del tipo que le robó su celular, ¿verdad? Hoy día en promedio de 25 días se tiene sentencia de primera instancia con todos los recursos activados, la persona puede apelar y todo. Más de 35.000 casos se han resuelto de esta manera. Esa es una de las razones por las cuales en el 2008 teníamos cerca de 3.000 caducidades de prisión preventiva. Es decir, ahí sí el problema que usted indicaba. Estoy con prisión preventiva y en 6 meses o en 1 año no me han dictado sentencia, me iba a mi casa. ¿Sí? Más allá que el tema continúe. Más de 3.000 casos en el año 2008, en el año 2017 llevamos 3 casos. De 3.000 a 3. Esa es una respuesta contra la impunidad. Pero ese es un tema al que no me estoy refiriendo. No, pero es que es importante señalarlo porque la estadística pero que con indica, esa estadística usted va a justificar lo que está ocurriendo, pues, no, con esa en los crímenes grandes. No, con esa estadística lo que estamos demostrando es que hay una respuesta por parte de la institución. Ahora bien, porque hay, como les decía, hay 2 conceptos que hay que dejarlo sumamente claro. La estadística a la que usted se ha referido, y que creo que hay que revisarla, respecto de que la gente ya sentenciada sale fácilmente de las cárceles, en estos delitos execrables, porque los otros se quedan. Sí, pero es que ahí hay un tema. Usted indicaba, y hay que dejarlo simplemente claro, que cuando yo voy a una audiencia por el tema de libertad de sistema abierto o semiabierto, el juez prácticamente dice se ha equivocado quien me sentenció. No, la sentencia se mantiene. Lo que estoy resolviendo es respecto de si esa persona puede acogerse o no a vamos a ponerlo así, un derecho, un privilegio que le ha concedido la ley, que es que el resto de su sanción la cumple en un sistema semiabierto, es decir, yendo a pernoctar en el centro de privación de libertad, o un sistema abierto, que es lo que conocemos o vemos en las películas de libertad condicionada, algo parecido. Ahora bien, yo sobre ese tema y esa estadística, porque ya es sobre cumplimientos de sentencia, sí creo, Gonzalo, que el Ministerio de Justicia debería revisar esa estadística. A mí me llama la atención, no quisiera señalar, no es real, pero porque no la he revisado, pero sí me llama la atención que se afirme que el 79% de personas con sentencia salen antes de cumplir su pena. Y habría que revisar esa estadística. El Ministerio de Justicia seguramente tiene información sobre esto y seguramente va a tener una respuesta hacia eso. Bueno, entonces vamos con usted, Milton. Yo quiero empezar felicitándole y agradeciéndole a nombre de la sociedad, Gonzalo, por tratar estos temas que no deberían aparecer solamente en la coyuntura, porque es la coyuntura la única que permite que se los aborden y
no tratarlo como un tema de fondo en realidad. El delito interpela a toda la sociedad. Todo tipo de delito nos interpela. Y la sociedad ecuatoriana está ahora viendo cómo a un vicepresidente de la República se le condena por asociación ilícita, como a los delincuentes de estas bandas que entran y salen de la cárcel y tienen facilidad para salir. El Estado, las garantías a favor de las personas. A mí me perturba en realidad la presencia del Poder Ejecutivo en todas estas instituciones que se dedican al control del delito. En estos últimos 10 años, el Poder Ejecutivo ha manejado todas las instituciones y no nos está dando resultados adecuados para la garantía de los derechos, para un ejercicio libre de los derechos por parte de los ciudadanos. Perdone, pero el diario Expreso de Guayaquil precisamente dice esta mañana en un titular muy grande, Milton, dice: el castigo para un delito atroz. El partido Creo propuso instaurar la cadena perpetua, que me parece no es por ahí el asunto, para delitos contra menores. En la Asamblea no creen que aumentar las sanciones bajarán las infracciones. Se debe abrir el debate. Más penas no es la solución, dicen otros distinguidos abogados. Henry Cucalón ha dicho que la ley a favor de la víctima, que la ley está hecha a favor de la víctima o debería estar a favor de la víctima. Hay un límite constitucional que ellos mismos gestaron, dice la asambleísta Marcela Guiñaga. Ha habido una actitud más bien compasiva con la delincuencia. Esto puede ser confundido por una carga ideológica que han introducido a estos elementos en donde la sociedad debe ser la prioritariamente custodiada o amparada por normas mucho más, si no radicales, más drásticas, pero si no más drásticas, por lo menos que se las cumpla. Las sanciones tienen que cumplirse y la justicia debe estar presente de buena manera, de buena factura, para lograr resultados no de castigo y sanción meramente, sino de una reestructuración del perfil humano de nuestros compatriotas dedicados a este tipo, autores de este tipo de malos eventos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuáles son los valores que la sociedad ecuatoriana privilegia? Que las autoridades han privilegiado para desarrollar toda una política penal de control de la delincuencia. Esa es la pregunta que yo me hago. Y como primera respuesta vemos que se han creado más instituciones. El Ministerio de Justicia apareció, no sé por qué. Si una de las instituciones que debe desaparecer inmediatamente es el Ministerio de Justicia, que no sirve para nada. Para lo único que ha servido es para que el Poder Ejecutivo concentre también en la ejecución de las penas atribuciones de carácter político y hacer lo que usted insinúa con bastante inteligencia también, inclusive de la política penal, un mecanismo de populismo para el manejo de las penas. Hay que preguntarle, hay que hacerle un juicio político y técnico al Ministerio de Justicia y al gobierno como tal, porque se crearon leyes en asociación con la Asamblea Nacional, que tenían una mayoría brutal. ¿Para qué? No han hecho leyes para mejorar a la sociedad, para desarrollar sentimientos positivos en la sociedad. El delito es muy multicausal, pero esencialmente porque en los hogares de los ecuatorianos no está existiendo buenos ejemplos. Los buenos ejemplos vienen de las autoridades, de los padres, de la familia como tal. Y en estos últimos 10 años... ¿Qué le preguntaría entonces al liderazgo político nacional? ¿Están equivocados? No todos. Por ejemplo, Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, ¿está con nosotros? Está con nosotros. Señor alcalde, muy buenos días. Iba a hablar de usted. Gonzalo, usted buenos días. Ha ofrecido un discurso muy ciudadano, muy regional, porque Guayaquil es un foco, era un foco de violencia exagerada y tremenda.
¿usted qué ha hecho como líder de opinión y especialmente como gerente general de una urbe a la que le ha cambiado radicalmente en términos de valores? ¿Cuán difícil resulta para las autoridades políticas administrativas incursionar, digamos, en otro tipo de prácticas, gobernando primero con el ejemplo, pues, ¿no? Segundo, ¿qué le solicita usted a la Asamblea Nacional deba edificar y configurar como normas para cambiar esta realidad que va hundiendo y hundiendo con delitos execrables a una sociedad tan buena que nosotros de niños la tuvimos en cuenta en otras dimensiones de virtudes? Siempre ha habido delincuencia, pero no al nivel de crímenes tan repudiables y execrables como el que están aconteciendo en el Ecuador. Perdone, señor alcalde, pero usted es muy visionario en primer lugar. Usted dice las cosas tajantemente, por eso su palabra es reconocida y aspiramos a que el área de cobertura de este medio de comunicación, que ya es mundial, incluso por la parte de televisión digital, los paisanos en el exterior le quieren escuchar a usted. ¿Qué realmente debe hacer este instante la institucionalidad que tiene que controlar el daño que han infringido a toda la sociedad ecuatoriana estas circunstancias, estos crímenes? Buenos días, abogado Nevos. Mil perdones por alargarme. Gonzalo, buenos días a su distinguida audiencia y a sus panelistas. Indiscutiblemente no es que los tiempos pasados fueron mejores, pero habían otros conceptos. La delincuencia tiene causas, sin duda. Están en la falta de educación, en la falta de ejemplo, en la pobreza. Pero la sociedad no tiene por qué soportar los efectos de la delincuencia. Son cosas distintas. Sí, efectivamente, antes se estudiaba ética, cívica, moral, lógica, moral. Hoy han desaparecido del pensum. Si bien el estudiarlas no garantiza un comportamiento, sí garantiza su conocimiento, por lo menos su valoración frente a la relación que tiene que haber entre la conciencia y la actuación de las personas. Yo entiendo que esta conversación gira alrededor de este hecho execrable, inaudito, que produce indignación y pena, pero también reflexiones de lo ocurrido con la niña en Loja, Emilia y su terrible muerte. Y déjeme decirle, sí, el ejemplo cuenta, el servir a la gente para que el estado, el nivel de vida mejore, y eso da tranquilidad y tiene una serie de ventajas positivas. Pero no es que Guayaquil está fuera de la ola de crímenes que están ocurriendo en el Ecuador. Y déjeme decirle, repito, hay causas para la delincuencia, pero yo no he leído, y créame que leo bastante, otro país donde no solamente malos jueces y malos fiscales, que hay, pero también hay muy buenos jueces y muy buenos fiscales. No se puede generalizar esto y denigrar a la justicia como tal en su administración. Pero aquí es la ley la que alcahuetea la delincuencia. Hay una serie de leyes pro-delincuenciales que no miran por el bienestar de las víctimas, sino los victimarios, que no miran por el bienestar de la comunidad, sino de los delincuentes. Si usted le pregunta, la seguridad es un concepto muy lato, no creo que en este momento quepa analizarlo, pero si usted le pregunta a la gente de a pie, y no importa su condición social o económica, la región donde viva o haya nacido, ¿por qué usted se siente inseguro? La respuesta común es porque nos matan, nos secuestran, nos violan y nos roban. Ellos centran su seguridad en eso. Efectivamente, si usted tiene sus hijas fuera de casa en una fiesta,
usted no está pensando en los submarinos que transportan droga, sino en que a sus hijas no las asalten, no las maten, no las roben, no las violen, no las secuestren. Nosotros acá, en el Consejo de Guayaquil, por unanimidad, de manera que esto no puede tener color político partidista, porque la seguridad es el primer derecho del ciudadano que hoy no lo tiene y el primer deber del Estado que hoy no lo cumple. Estamos presentando a la Asamblea un proyecto de reforma parcial al COIP respecto de estos delitos, los que tienen que ver con la muerte, la violación, el secuestro y el robo. ¿Y a qué apunta ese proyecto? Apunta a eliminar procedimientos realmente prodelictivos que dan vergüenza. Por ejemplo, el procedimiento abreviado. Hay un abuso de eso, pero existe en la ley, por lo cual el delincuente en determinados delitos se declara culpable, le ponen una pena ridícula, después por buena conducta, en poco tiempo está de nuevo en la calle delinquiendo. Los fiscales se abstienen de acusar porque dicen que no tienen logística. Eso se parece al señor exministro de Educación que, conociendo los abusos sexuales a niños, decía que no hacía nada porque no tenía dinero para contratar abogados, digamos. Eso hay que eliminarlo, al menos respecto de estos delitos. Luego tiene usted la suplantación, la sustitución de la prisión preventiva por medidas tan ridículas como comparecer ante un juez. Claro, ese es un derecho constitucional en función de la presunción de inocencia y la peligrosidad del sujeto. Pero también la Constitución, aunque lo tienen escondido, habla del derecho de las víctimas a tener justicia en sus casos. Entonces, sin violar la Constitución, yo creo que eso hay que limitarlo. Una cosa es que un señor salga de su casa, atropelle a alguien con culpa. Bueno, el sujeto no es peligroso, está bien, es la primera vez, cabe la sustitución. Pero dígame una cosa, un delincuente contumaz que tiene 5 o 10 detenciones, ¿no es cierto?, por robo, por secuestro express, se le sigue cambiando la prisión preventiva por una visita a un juez. Es un absurdo. Y por último, la caducidad también está amparada constitucionalmente. Pero es increíble que por el hecho de que simplemente pase el tiempo sin que medie ninguna reforma de la situación de hecho de derecho, justifica una medida de cambio. Por el simple hecho de que pase el tiempo, 6 meses en un delito de prisión y 1 año en un delito de reclusión, el delincuente salga libre. Pues por eso es que cuando usted analiza un hecho delictivo, usted normalmente se topa con individuos que tienen hasta 20 detenciones con sus consecuentes libertades. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que cuando se trate meramente del paso del tiempo, como no se puede, habría que entrar en reformar la Constitución. Imagínese usted lo que eso va a demorar y los intereses que hay de por medio cuando se quiere hacer demagogia con todas estas leyes, más otros intereses que hay detrás de todo esto. Es que en esos casos el juez dicta autocabeza de proceso manteniendo la prisión preventiva. O sea, caduca, pero al minuto la pone nuevamente para no violar la ley. Y de esta manera lograr una serie de situaciones que no permitan esta salida y entrada oprobiosa que hace del momento un mercado favorable a los delincuentes que no sienten ningún respeto ni miedo por la sanción. Repito, una cosa son las causas, otra cosa son los efectos. También hemos añadido allí, especialmente en el campo de los delitos contra las mujeres que tienen penas discriminatoriamente ridículas, un aumento de penas. Más allá de que el aumento de pena es muy relativo, porque si usted no sentencia, puede poner una pena de los años que quiera, pero si lo que se sentencia es la mínima parte de las denuncias o de los procesos, pues entonces la dureza de las penas es otro cuento. Así que eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que sin duda los valores, sin duda la educación, la información, la formación, el ejemplo, el conocimiento de disciplinas, como usted bien decía, la moral, la cívica, la ética, etcétera, son importantes para evitar la delincuencia. También es importante sancionar la delincuencia y proteger a la sociedad de los delincuentes. Los derechos humanos de los delincuentes que los tienen por más execrables que pueda ser un delincuente, no implican pues la impunidad ni la no sanción. Eso es un atentado al revés contra los derechos humanos de la sociedad. De manera que
Modestamente eso es lo que pienso, ya que usted ha recibido mi opinión. Respetable alcalde, ¿qué piensa usted, lo último, qué piensa usted de la judicatura? ¿Qué piensa usted del Ministerio de Justicia, donde se supone hay una carga de respetar más los derechos de los actores de justicia, digamos, de los delincuentes inclusive, a título de que los derechos ideológicamente son también un patrimonio de todo el mundo, más que de la mismísima sociedad? Está aquí uno de los vocales del Consejo de la Judicatura y quisiera que arme una réplica a su palabra, que es palabra de un líder, naturalmente, que ha concebido de que las cosas inventadas de últimos años no han dado los resultados, sino más bien han amparado a la gente que causa daños a la sociedad ecuatoriana, señor alcalde. Bueno, yo nunca tengo una opinión peyorativa, no puedo tener la de las instituciones, porque ¿cómo puede uno tener un mal concepto de la institución de la justicia, de la judicatura, de la policía? Los malos y los buenos en su momento son los individuos, pero lo que sí es cierto es que de un tiempo para acá hay una serie de medidas que privilegian al delincuente, frente a la sociedad, que privilegian al victimario frente a la víctima, y yo creo que eso no está bien. Una cosa es respetar los derechos humanos, que los tiene todo el mundo, incluyendo el delincuente, por supuesto, y otra cosa es irrespetar grosera, burdamente los derechos humanos de la sociedad. Y esa disposición, que más que constitucional es natural, como natural al ser humano, de obtener por parte de las víctimas justicia, eso se burla de una manera grosera en estos días. Un abrazo gigante para su familia y para su digna persona. Felices fiestas, señor alcalde. Igual para usted, Gonzalo, para su familia, para la de sus distinguidos panelistas y sobre todo para la enorme audiencia de Radio Democracia, gracias, especialmente en la ciudad de Quito. Muchas gracias, buen día. Ahí tiene la palabra Néstor. Gonzalo, primero que nada, yo creo, decíamos al inicio de este panel, los temas no pasan por una sola arista, sino una suma de aristas. Sí, creo que es hora de un debate nacional para analizar ciertos temas legales que tenemos. Sí, quiero también dejarlo muy claro. Creo que en este foro, esta audiencia que usted tiene, tendrá 364 paneles sobre temas políticos. Yo no hablar de política, no soy político, soy técnico y me gusta mi visión técnica de las cosas. Así que voy a separar el tema político. Y hablándolo técnicamente, sí creo que hay que analizar ciertas reformas. Es que gente como Nebot son una especie de gerentes administrativos y líderes de opinión en una urbe de la significación de Guayaquil. Y totalmente claro, por de eso acuerdo. acudí ante él. No, y totalmente de acuerdo. Y justamente lo que señala el señor alcalde de Guayaquil, con todo el respeto, a quien también le mando saludos, es analicemos un tema de reformas normativas. Yo sí creo, y lo ha propuesto el Consejo de la Judicatura, reformar el tema del procedimiento abreviado. Hoy día se pueden someterse al procedimiento abreviado delitos sancionados con hasta 10 años. Le hemos sugerido nosotros bajarlo hasta 5 por un tema de dosimetría. ¿Quién lo hizo que usted conozca en Judicatura? Bueno, no es que yo lo conozca, lo conoce todo el mundo, la Asamblea Nacional, que hace la ley. Que usted conozca quién es el autor, digamos, de esos, llamémosle, avances equivocados. Bueno, pero es la Asamblea, la legislatura quien arma... Pero ¿qué bancada, pues? ¿Qué carga ideológica introduce una cosa de esa naturaleza que estamos viendo que no ha dado los resultados? Es que eso también no es tan preciso, Gonzalo, porque si ha dado resultados la reforma del procedimiento directo, por ejemplo, que también está puesto en el COIP, que antes no se lo hacía. Totalmente de acuerdo con lo que indica el señor alcalde de Guayaquil. Antiguamente existía una caducidad abusiva de la prisión preventiva por el mero paso del tiempo. 3.000 casos en el año 2008, 4 casos en el año 2017 y 4 casos que se siguen tramitando y que llegan a sentencia. Entonces, no es que este peso ideológico tuvo errores, como toda obra humana es perfectible. Yo no creo que nadie en su sano juicio invente una ley para favorecer a quien lo ataca a uno como sociedad. Porque yo hoy día puedo ser asambleísta, pero puedo no ser son vocal, más importantes los derechos ciudadanos generales antes que los ciudadanos, digamos, focalizados en alguna dimensión,
como es lo que ha caracterizado a la forma como como el partido de gobierno ha visto los derechos en los últimos 10 años. Le reitero, yo no formo parte de un partido político, así que no voy a hablar de un tema de partido político. Pero, no soy político, pero vamos viéndolo técnicamente. Entonces, esa reforma de agosto del 2014, temas positivos, desde luego. Hablar de un código integral donde tengas la parte penal, la sustantiva, la adjetiva y la ejecución de pena, desde luego que es algo positivo. Para que no nos vuelva a pasar lo del año 2000, que teníamos un código de procedimiento penal acusatorio y un código penal que era del siglo XIX. Entonces, ¿es un tema académico? Bueno, claro que sí. Desde mi punto de vista, el surgimiento del procedimiento directo ha dado resultados y ha dado respuesta a la ciudadanía. Claro que sí. Hay errores como en toda norma, es una obra humana perfectible. Creo que hay temas grandes que hay que debatir. Por ejemplo, y lo digo a título personal, debemos analizar el tema de la reincidencia, tal como está tramitado en nuestro código. Casi es imposible constituir reincidencia en nuestro código. Y cuando se constituye, lo agravante es 1/3 de la pena. Fíjese, por el procedimiento abreviado puedo tener una rebaja de hasta el 2/3 de una pena. Y cuando me constituyen, que es casi imposible constituir la reincidencia, lo máximo que me van a poner de más es 1/3. Yo creo, y lo digo a título personal, que debemos debatir académicamente y socialmente cómo queremos tratar el tema de la reincidencia. No estoy de acuerdo en lo personal en quitar la caducidad de prisión preventiva, porque recordemos lo que pasaba antes. Primer censo penitenciario, año 99, había personas que de ser culpables del delito que le estaban imputando, robarse el televisor, tenían una pena de 5 años y tenía 6 años metido en la cárcel. Entonces el tipo decía, oigan, ya me declaré culpable, dígame sentencia porque lo que quiero es irme. Se daban también esos abusos. Creo yo en la figura de la caducidad, pero con un sistema efectivo como tenemos el procedimiento directo, ¿sí? Entonces le damos respuesta inmediata a la ciudadanía. Respetable. Pero sí creo, y lo digo honestamente y humildemente, de poner en mesa un debate técnico y académico. La carga política, como le digo, Gonzalo, creo que 364 días al año tenemos para hablar de política. Démonos un foro para hablar técnicamente, pero sobre todo no mezclar un tema tan sensible como el de Emilia en Loja, que puede ser, lo digo como padre de familia, lo digo como miembro de la sociedad, nos ataca a todos, no mezclar un tema así con un tema político. ¿Usted qué opinión tiene, respetable Milton Castillo? La peor forma de violar los derechos humanos de todos es no mejorar la administración de justicia. Y es inevitable hacer una referencia política, porque han tenido todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo en estos 10 años para hacer un mejor sistema de administración de justicia penal. Y han privilegiado más bien perseguir a los opositores y en eso ser muy ágiles y administrar justicia con gran rapidez y no capacitar jueces, generar independencia en los jueces, estimular la carrera judicial, tener mejores jueces y más capacitados. Entonces, es ineludible hacer una referencia a eso. Hay que evaluar si es que estos 10 años de gobierno han permitido una mejor administración de justicia. Entonces, se violan los derechos de todos, de víctimas y victimarios, de todos los miembros de una sociedad, cuando el Estado no puede desarrollar políticas claras, limpias, transparentes, para una mejor administración de justicia. La judicatura entonces no debe ser un amparo del presidente de turno, sino un ente independiente que vele por el cabal cumplimiento de la justicia y los derechos. Evidentemente, respetando la independencia de todas las funciones del Estado. Pero no convertirse en un asesor presidencial, pues. Evidentemente no. Políticamente hablando. Ese concubinato que ha existido entre la justicia y el Poder Ejecutivo, es que es inaceptable. Y lo digo bajo mi propia responsabilidad, tenerle al doctor Yalga ahí como presidente del Consejo de la Judicatura, pues. El secretario principal allí. En otra ocasión y debatir, porque son temas muy amplios. En cualquier caso, hay que decirlo. Perdóneme, yo no sé disimular cuando me indigno. Pero en todo caso, no, yo respeto. El doctor Arbito ha pertenecido a este gobierno y es evidente que él trate de guardar distancia ahora, como muchos están guardando distancia de este gobierno. En cualquier caso, el tema de la violación de los derechos humanos es un tema, es una obligación que está, para su protección a cargo del Estado, ¿no? Y el Estado no lo ha hecho de manera transparente. Hay que hacer unas reformas. Mire, en el tema de las penas, para que no salgan tan rápido este tipo de delincuentes, habría que hacer una reforma inmediata para que no haya los beneficios
hay que hacer excepciones en ese sentido para la rebaja de penas, para el sistema de libertad controlada, etcétera, etcétera. Stalin Raza. Gracias. Yo en esto quiero tomarle la palabra a Néstor. A mí me parece, y en eso voy a coincidir con él, que sí es necesario aprovechar esta lamentable, dolorosa circunstancia de Emilia en Loja para empezar a debatir con seriedad cuál es el sistema penal que queremos. Porque ¿Qué trataríamos en ese foro, doctor? Sí, más que un foro es un debate en el que tiene que incorporarse toda la sociedad, porque ese es uno de los grandes errores que tenemos. Pensamos que para construir un código penal o para tratar del sistema penal tenemos que reunir un cenáculo de expertos y especialistas que trabajan en las alturas de sus conocimientos académicos y se olvidan y se desentienden de lo que la sociedad requiere. Y el sistema penal es un sismógrafo de lo que ocurre con nuestra sociedad. Entonces la sociedad tiene que hacerse unas preguntas básicas. ¿Por qué queremos castigar? ¿Qué queremos castigar? ¿Y cómo queremos aplicar el castigo? Y cuando ordenemos estas tres preguntas y tengamos ideas claras sobre esto, podemos hablar de un sistema penal. Un sistema penal que sea acorde con nuestra realidad social, diversa, multicultural y todo, pero una realidad social que no es la de España, que no es la de Alemania, que es una realidad social específica del Ecuador y que por tanto requiere respuestas desde la normativa propias desde el Ecuador. Y en ese sentido, analizar si son o no son pertinentes, por ejemplo, el tema de los plazos de las caducidades, cuáles son las condiciones, qué pasa con los procedimientos abreviados, qué pasa, cómo entendemos en el Ecuador este tema de la presunción de inocencia, de cómo entendemos en el Ecuador cuál es el verdadero alcance de los delitos, qué conductas son aquellas específicas que nos causan repulsa a los ecuatorianos para poder establecer esas acotadas conductas y hacer que la institucionalidad sea eficiente para lidiar con esas conductas y no abrir un abanico de alternativas y de inflación penal que buscan criminalizar cosas que no nos son propias, que no son adecuadas. El tema de la criminalización a la protesta social, hay que revisar todas esas situaciones, hay que revisar el sistema de dosimetría penal, porque existen distorsiones. ¿Cómo puede ser justo que a una persona que comete un delito de bagatela se le impone más sanción que a aquellas personas que cometen execrables delitos de corrupción? Entonces hay que analizar esto con una perspectiva general y no hacer reformas coyunturales y parches. Ahora se produjo lamentablemente el crimen a la niña Emilia. Bueno, vamos a la pena de muerte, que además está prohibida por la Constitución, por la Convención Americana. Esa no es una respuesta idónea, porque es lo que siempre hacemos en el Ecuador, es mal endémico de nuestro país, hacer reformas normativas para responder a las coyunturas. El sistema penal ecuatoriano ha sido la cenicienta del sistema normativo, de los análisis normativos. Es hora ya de que nos sentemos entonces a debatir en un debate amplio esas tres cosas. ¿Qué queremos castigar? ¿Por qué castigamos? ¿Y cómo aplicamos el castigo? ¿Cómo castigamos los delitos atroces? Ese sería el macrotema que nos tiene convocados a todo el mundo. ¿Qué sugiere usted, señor doctor? Que empecemos un debate en la sociedad sobre el tema del tratamiento de las penas, enmarcadas en una política penal clara, en las políticas públicas que ya existen. La ONU ha desarrollado todo un parámetro sobre el tema penas y sanciones. Las cárceles tienen que dejar de ser bodegas de seres humanos también. El tema de la rehabilitación, si efectivamente está cumpliendo su función. El Código Integral Penal dice que las penas son de carácter preventivo, pero no se hace nada como política pública para prevenir. Y esto es importante. Debemos desarrollar políticas públicas a favor de la prevención, a nuestros hijos enseñarles valores más fuertes sobre caridad, sobre respeto a los demás. Los padres tenemos que dar buenos ejemplos en ese sentido, los medios de comunicación y el Estado invertir en esas políticas públicas. En términos de legislación, Néstor, ¿qué le debe la judicatura al país
como una especie de reformas que hay que introducir rápidamente? Nosotros hemos presentado alrededor de unas 30 o 35 reformas dentro del tema procedimental, temas que vemos que podemos ir mejorando. Como les digo, yo creo que más allá de tratarse de una buena norma, de un buen cuerpo legal, siempre es perfectible. Cuando ustedes han trabajado con buen capital humano en términos de abogados no tan bien preparados, sino más bien muy apegados a la parte ideológica, digamos, de la Revolución Ciudadana. Ahí han estado abogados que ellos mismos se dan en llamar malucos, no autoridades adecuadas. Una persona cuando dice yo soy racional, yo no le voy a aceptar ningún título o ningún cargo a esta autoridad que no me merece mi confianza, o a este partido político que más ve derechos en otro lado que en los derechos que nos asiste a todos los ecuatorianos en forma mayoritaria. Bueno, nosotros cuando estamos hablando de proponer reformas... Le estoy hablando lo que comenta la gente en las calles de reformas legislativas, no lo estamos tratando como ninguna bandera política ni nada. Lo estamos tratando desde un punto de vista académico, técnico y sobre todo como ciudadano. ¿No cree usted que hay muchos jueces de Alianza País? No lo sé, yo nunca les he preguntado su afiliación política. Y son alrededor de 2.100 y pico de jueces que tenemos a nivel nacional. ¿Cuánto? 2.100 y pico de jueces entre Corte Nacional y jueces de primera instancia. Cada concurso una buena fuerza dentro del partido, ¿no? Como les digo, yo no les he preguntado su afiliación política, no sé si usted tenga esa información. Eso no es parte de la información que solicitamos cuando participan. Lo que sí pedimos es exámenes meritocráticos, exámenes de oposición, exámenes de conocimiento y una fuerte escuela de la función judicial. Hoy día sí hay carrera de la función judicial. No como pasaba antes, que a dedo se señalaban jueces. Hoy día cada una de esas personas, más allá de su afinidad política, que no la conozco, están incentivados porque han pasado un proceso de ingreso. Y eso hay que defender. Como le reitero, Gonzalo, creo que hay temas profundos de tocar. Nosotros también hemos presentado propuestas de reforma normativa, el procedimiento abreviado, revisar el tema del procedimiento expedito para los temas de violencia intrafamiliar. Gustavo ya le ha presentado una propuesta para que las personas sancionadas por violencia intrafamiliar no puedan formar parte del servicio público. Entonces creo que hay que verlo técnicamente. Como le digo, hay 365 días al año para hablar de política, que veo que es algo que les interesa mucho. Por lo menos hablemos seriamente y técnicamente y académicamente. El siguiente programa, señoras y señores, alude precisamente a las reformas urgentes al Código Integral Penal. Vamos, Verónica, ¿tiene alguna información o inquietud? Era más información porque hace contados instantes se daba a conocer a través de la propia ministra de Justicia, Rosana Alvarado, que confirmaba que en la mañana de hoy se dio el fallecimiento de uno de los sospechosos del asesinato de la pequeña Emilia en Loja. Indican que el suicidio podría ser la primera hipótesis que se maneja, pero aclaran que se va a investigar las circunstancias de esta muerte. Según se conoce, aún no se podría decir si fue un asesinato o un suicidio, pero habría ocurrido en las primeras horas de esta jornada. El suicidio asoma o aparece como la primera hipótesis que se maneja. Sin embargo, se ha aclarado que se investigarán las circunstancias de la muerte. El cuerpo de la menor de 9 años apareció, no debemos olvidar, incinerado en una quebrada a un costado de una carretera. Su familia y amigos, la ciudad entera, se han volcado a una intensa búsqueda desde su desaparición. Es la colega Radio Majestad la que ha detectado, y damos crédito a esta importante información. Eso nos hace suponer que circunstancias muy tormentosas y controversiales ¿para qué servía esta asociación? Sí, ¿no? Sí, pero Gonzalito, aquí hay una cosa importante, perdón que me tome un segundo para explicar esto. El señor estaba preso, pues. Y si estaba preso tenía que cuidarlo, pues. Porque en cualquiera de los dos casos es inaceptable. O sea, y esto nos tiene que... y esto nos tiene que poner a debatir qué es lo que pasa con esa gente que tiene que estar en esos lugares de tránsito cuando están esperando a que les trasladen de centro penitenciario o a que les trasladen a las audiencias o esperando a asistir a una diligencia judicial. O sea, ¿con quién nomás les mezclan? ¿Quién está al cuidado?
les permiten tener accesorios para poder suicidarse, o les mezclan con gente que sabiendo que puede reaccionar ante este tipo de delitos, les asesina. O sea, esto no es solamente dar una información. ¿Dónde está la responsabilidad del Ministerio de Justicia en esto, por favor? El Ministerio de Justicia y también el área de ustedes debe acometer en una investigación a fondo, ¿no? Y desde luego, cuando se inician las acciones judiciales contra esas personas, las personas responsables de custodia y todo, la función judicial tiene que dar una respuesta. Pero la custodia de los privados de libertad es administración del Ministerio de Justicia. Milton. El Ministerio de Justicia, Claro. por eso, ahí está un ejemplo. ¿Para qué ha servido durante todos estos años? ¿Por qué se creó? ¿Cuáles han sido sus buenas obras a favor del mejoramiento de la justicia, verdad? Siempre hubo un debate entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. Se peleaban la administración de estas cosas y después dijeron que sería bueno crear un Ministerio de Justicia como lo hacían en otros países. Ahí están los resultados. Sí. No solamente hay que ser buenos para invadirse datos, sino para este tipo de desafíos que le plantea Que son por los- lógica. Así es. ¿Qué son los verdaderamente importantes para el mejoramiento de la sociedad? Bueno, venimos entonces con las reformas al Código Integral Penal. Nuestros invitados, Diego Salgado, Mauro Terán. En Guayaquil, el respetable expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Solórzano Constantine. Estamos con ustedes a la vuelta de estos comerciales. Gonzalo Rosero,